este tema de los hábitos de salud desde la primera infancia y nos vamos a centrar fundamentalmente en la alimentación y el sueño. Es un tema muy importante en estas edades porque ya sabéis que los niños y las niñas nacen muy dependientes en comparación con otros cachorritos de otras especies y entonces necesitan muchísimo a los adultos pues para sobrevivir, ¿eh? Los necesitan para comer, los necesitan para dormir, los necesitan para asearse. Entonces, estos cuidados hechos desde el afecto hacen que los niños se desarrollen bien, sin ningún tipo de problemas, que se sientan queridos, que desarrollen bien su autoestima, que se inicien en esas primeras experiencias sociales, porque siempre hay una interacción cuando les damos de comer, cuando les incitamos al sueño, cuando los aseamos, ¿no? También se hace posible el paso de la dependencia a la autonomía personal. Es decir, que esa dependencia tan absoluta que tienen los niños, pasar a la autonomía personal, requiere de una interdependencia primero, ¿no? O sea, que haya una especie de yo solo, pero yo te ayudo. Entonces, ese paso hecho con cuidados de calidad, pues hace que el paso de la autonomía personal sea completo y sea el adecuado. Y también se configuran esos hábitos de salud que son tan importantes y que posteriormente interiorizará el niño o la niña. Con lo cual, dicho esto, pues vamos a hablar de lo que os comentaba. Primero vamos a hablar de la alimentación. Vamos a hablar un poquito de lo que es la dieta recomendable en 0-3 años. Muy poco, porque nos vamos a centrar más en los aspectos educativos, ¿eh? Vamos a hablar también de los errores más frecuentes que solemos tener cuando alimentamos a los niños y cómo podemos evitarlos. Y luego vamos a ver también qué hacer cuando los niños no quieren comer, esos niños que a veces pues los tachamos de inapetentes y bueno, pues que tienen un mal hábito y ya no quieren oír para nada de la comida. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y también vamos a ver lo contrario, qué hacer cuando los niños nunca tienen suficiente, aquellos niños que son muy glotones y tienen mucha gula. Y del sueño, vamos a ver cómo es el sueño en las diferentes edades de 0-3 años. Vamos a ver los trastornos del sueño y vamos a ver una serie de estrategias para mejorar el sueño, ¿vale? Bueno, pues entonces, de la alimentación infantil. Empezamos. Lo primero, así como consejos a nivel de dieta. Los niños y las niñas de estas edades necesitan una serie de grupos de alimentos que están distribuidos como en varias categorías. Entonces, estas categorías de alimentos, a alguien se les ocurrió pues representarlos gráficamente alrededor, como si fuera una pirámide. Entonces, de forma que los alimentos que más necesitan los niños son los que están en la base de la pirámide y los que menos necesitan son los que están en el vértice. Entonces, vamos uno por uno. Los que más necesitan los niños son los alimentos energéticos, los alimentos que les proporcionan energía. Son los alimentos fundamentalmente que les aportan hidratos de carbono, como son los cereales, el pan, el arroz, la legumbre, la pasta. Son los alimentos que ellos desgastan mucho, están continuamente moviéndose, también su cuerpo está ejerciendo muchas funciones, entonces necesitan esta energía para tirar para adelante. Como segundo grupo de alimentos estarían las verduras, las hortalizas y las frutas. Son alimentos muy importantes también de la dieta, aportan igual hidratos de carbono, aportan proteínas, vegetales, aportan vitaminas. Después, como tercer grupo, estarían los lácteos, que son la leche, los yogures y los quesos. Estos alimentos igual aportan muchos nutrientes, pero sobre todo sales minerales, fundamentalmente calcio. Entonces, en esto también es necesario, os voy a hacer una precisión, que es muy importante que los niños tengan un buen aporte de vitamina D, que fundamentalmente se la da el sol, porque la vitamina D es la que se encarga de que los huesos absorban el calcio. Entonces, si no tienen vitamina D, de nada sirve que les demos mucho calcio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Muchas veces nos decís, ¡ay, que hace mucho frío, que no salgan al patio! Los niños tienen que salir al patio, tienen que tomar el sol, tenéis que sacarlos, aunque haga frío. Bien abrigaditos, no pasa nada. Aquí en España tenemos muchas horas de sol
y ese aporte de vitamina D para ellos es muy necesario. ¿De acuerdo? También como penúltimo grupo, ya veis que está casi en el vértice de la pirámide, están las proteínas, la carne, los huevos y los pescados. Quedaros con esta idea porque muchas veces estamos con la idea de que los niños parece que si no han comido un filete o si no han comido pescado es como si no hubieran comido y para nada. O sea, estamos como importando culturas de otros países que están más basadas en las proteínas y nos estamos olvidando de nuestra dieta mediterránea, que fundamentalmente está basada en los cereales, en las legumbres, en las hortalizas, en todos los productos del huerto y en aceite de oliva, por supuesto, ¿no? Entonces, carnes, pescados y huevos necesitan poquita cantidad, ¿vale? Y luego ya en el vértice, como alimentos ocasionales, o si no los prueban o si no los toman, no pasa nada, serían las grasas, los aceites y los dulces. Es muy inevitable que los niños no tomen dulce, pero si podemos evitarlo todo lo posible, pues mejor, porque es verdad que los dulces crean adicción. O sea, que cuando se acostumbran a tomar una cosa azucarada, es como luego no lo quieren si no está así. Entonces, cuanto menos dulce tomen, pues mucho mejor. ¿De acuerdo? Bueno, todos estos alimentos nos aportan nutrientes, que son las proteínas, que en el caso de los niños, pues se supone que lo que necesitan es un 15, un 10% en la dieta. Los hidratos de carbono, que es lo que más necesitan, con un 50-60% en la dieta, y las grasas un 20-35%. Y, por supuesto, todos los alimentos aportan vitaminas y minerales. Bueno, pues con todo esto lo que hacemos es configurar un menú. Entonces, por ejemplo, para un menú de almuerzo, para un menú de a mediodía, que es como el plato más contundente, pues lo que tenemos que hacer es repartir esos alimentos fundamentalmente en varios platos. O sea, tendemos un poco a meter a los niños en un plato todo. Es decir, pues que lleven todo junto y cuanto antes terminen, mejor, ¿no? Un puré, hacemos unos purés contundentes con todo dentro. O si ponemos un cocido, pues ponemos la sopa y le echamos los garbanzos, le echamos la carne. O sea, lo mezclamos todo. Y a los niños lo que les gusta es la variedad. Y les gusta el picoteo. Y entonces, bueno, pues es mucho mejor configurar los menús con 2 platos. Entonces, en el primer plato, que tengan poquitas cantidades en cada plato, pero en el primer plato, por ejemplo, podemos combinar lo que son los cereales, es decir, el arroz, la pasta, pasta en forma de espaguetis, macarrones o en forma de fideos, de sopa. Los tubérculos, pues las patatas, las zanahorias y luego las verduras, ¿vale? Las verduras pueden ser cocidas o crudas, por ejemplo, en ensalada. Y luego, por supuesto, las legumbres, que son muy importantes en nuestra dieta. Las legumbres, las lentejas, los garbanzos, las judías, que mucha gente dice, es que las legumbres son muy pesadas para los niños. Las legumbres no son pesadas, lo que es pesado es la forma en que lo cocinas. Entonces, una legumbre cocinada con verdura, sin poca grasa, sin meterle chorizo o muchas carnes, pues es muy ligerita, o sea, se come muy bien, Ahora, si hacéis una fabada muy contundente, pues está claro que es muy indigesta, ¿no? Pero una legumbre cocinada de forma muy suave es muy nutritiva para los niños, ¿vale? Como segundo plato, ahí combinamos las proteínas, el pescado, los huevos y la carne. Y siempre ponemos una guarnición. Esta guarnición, en función de lo contundente que haya sido el primer plato, será más ligera o más densa. Entonces, por ejemplo, si en el primer plato le hemos puesto unas legumbres, que siempre llenan más, pues entonces en el segundo plato la guarnición puede ser una ensaladita, unos poquitos de guisantes, unas zanahorias de estas pequeñitas cocidas, o sea, siempre algo más ligerito. Si el primer plato ha sido una sopita o un puré de verdura, pues entonces le podemos poner ya pues un puré de patata, un arrocito, o sea, algo más contundente la guarnición, ¿vale? Y pescado, carne y huevo, poquita cantidad, o sea, no necesitan mucho más. Y luego el postre, que se recomienda que sea siempre fruta, aunque también puede combinarse con lácteos, ¿vale? La fruta la podéis dar antes de la comida o después, eso ya como el niño o vosotros lo prefiráis. Aquí en la escuela la damos antes, pues ellos, la verdad es que la fruta tienen hambre y se la comen mucho mejor antes de empezar a comer, que están más llenos después, que si se la damos al final, ¿vale? Pero eso ya como prefieráis.
Bueno, en cuanto a daros unas pautas así, como de introducción de alimentación complementaria en lactantes, en esto hay muchos cambios y hay muchas tendencias. Y yo que estoy en el aula del BES, pues me estoy encontrando, dependiendo un poco de la escuela en la que está el pediatra, pues introduce los alimentos de una manera o de otra. Lo que sí deciros es que se llama alimentación complementaria porque los niños siguen teniendo su base principal, que es la leche, ¿eh? Y todo lo demás es un complemento a la leche, ¿vale? O sea, que tampoco tienen por qué tomar mucha alimentación complementaria al principio. Ellos siguen teniendo su base de alimentación, la leche. Puede ser materna o puede ser leche de fórmula, ¿vale? Mejor materna, pero en caso de que no se pueda, pues leche de fórmula, ¿vale? Entonces, bueno, como pautas referenciales, normalmente es hasta los 6 meses, normalmente están a base de leche sola. Luego, a partir de los 6 meses se puede introducir los cereales sin gluten y luego a partir de los 7 meses se empieza a introducir el gluten. Y también a partir de los 6 meses se introduce la fruta, la verdura y progresivamente se va introduciendo el pollo, el pavo, la ternera, el cordero y el conejo, o sea, las carnes, ¿vale? Entre los 10 y los 12 meses se introduce el pescado blanco y también se puede introducir el huevo. El huevo, pues como es más alergénico, pues normalmente recomiendan separar clara de yema para ver un poco qué es lo que le da alergia al niño y además se va introduciendo como en pequeñas cantidades. Si es que le da alergia, que posiblemente no le dé. Y luego a partir de los 14-15 meses se puede introducir ya el pescado azul y las legumbres. Como pautas referenciales, porque hay culturas donde las familias van metiendo los alimentos de una manera más rápida y también hay tendencias pediátricas que también aconsejan pues, que los alimentos, una vez que se van introduciendo, se vayan introduciendo poco a poco, pero eso sí por separado, para que si el niño tiene alguna reacción, se sepa qué alimento es el que se lo ha ocasionado. Pero que no hay edades como para meter una cosa a otra, sino que se vaya introduciendo todo poco a poco. Pero bueno, si alguno queréis tener alguna pauta referencial, pues esta podría ser. Bueno, ahora vamos a ver un poco cómo formamos buenos hábitos en la alimentación, que muchas veces somos los adultos los que por nuestra excesiva preocupación por la alimentación de los niños, a veces cometemos unos errores que hacen que los niños se creen unos malos hábitos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo uno por uno. A veces vamos a ir desmitificando un poco este tema de la comida. Bueno, lo primero, muchas veces no tenemos en cuenta el apetito de los niños. El apetito, o sea, tú comes cuando tienes ganas de comer, o sea, cuando te apetece comer, cuando tienes apetito. Si no, pues es que es un suplicio. Y muchas veces no tenemos en cuenta el apetito de los niños. Pensamos que tienen que comer esto a tal hora y entonces, bueno, pues lo damos, le apetezca o no le apetezca. Y entonces, aunque hay que tener unas rutinas, hay que tener unos horarios de comida y tal, pero hay muchas veces que los niños, como nos pasa a nosotros, hay veces pues que o por lo que sea no tenemos tantas ganas de comer, pues hay que respetar esa inapetencia que puede ser pasajera, puede ser temporal. Entonces tenemos que pensar que comer es una necesidad natural. O sea, los niños cuando tienen hambre, comen. Los niños y los adultos, ¿vale? O sea, ¿y qué es el apetito? El que regula esta necesidad. No es la cantidad que queremos que nosotros coman o el horario en que nosotros queremos. Es el apetito del niño el que le va a decir si va a comer o no va a comer. Entonces, puede que muchas veces le demos la comida a los niños y no tengan ganas. No, pues dejarles, no pasa nada, luego meriendan más. O sea, tener un poco en cuenta el apetito de los niños. Muchas veces los problemas con la comida de ahora son una cosa relativamente reciente. Antes, cuando no había tanta abundancia de comida, los niños comían bien. Nadie se quejaba de que su niño no comía, ¿no? Ha sido ahora, a partir de ahora, donde hay mucha comida, donde la gente está muy preocupada con este asunto y entonces han empezado a surgir los problemas. Porque yo creo que no respetamos a los niños, no respetamos la necesidad que ellos tienen de comer, ¿vale? O sea, que os quede claro, la comer es una necesidad natural. No hay niño que se muera de hambre si tiene comida, ¿vale? Bueno, otra de las cosas que tenemos así un poco en mente. Tenemos un poco como la idea de que los niños tienen que comer para hacerse grandes, para crecer, ¿no?
La verdad es que sí que nos lo creemos, porque muchas veces les decimos, venga, come para hacerte grande, pero es que de verdad que nos lo creemos, ¿no? Pensamos que el crecimiento es consecuencia de la alimentación. Y esto es un poco erróneo, porque el crecimiento es consecuencia fundamentalmente de los genes y un poco de la alimentación, ¿vale? Solamente en el caso de una severa desnutrición podría haberse afectado el crecimiento, pero el crecimiento fundamentalmente es consecuencia de la adaptación genética que tenemos cada uno, ¿eh? En el libro este de Carlos González, de Mi niño no me come, pone un ejemplo así como muy gráfico de dos perros, por ejemplo, el caniche y el pastor alemán. Entonces dicen, por mucha comida que le des al caniche, no se va a poner nunca como el pastor alemán, porque tienen una dotación genética diferente. Pues lo mismo pasa con los niños. Hay niños que en su familia son muy grandes y a lo mejor ellos no comen tanto, pero crecen mucho. Y sin embargo, hay otros niños que son muy chiquitines y comen como limas, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que el comer ayuda porque el cuerpo tiene que crecer y entonces necesita esa gasolina, que es el alimento, para poder ejercer esa función. Pero luego que crezca más o menos, fundamentalmente es consecuencia de los genes. Así que vamos a desangustiarnos con ese tema y si los niños comen más o menos lo que quieren, más o menos lo que les va apeteciendo, van a crecer. Otra de las cosas, cuando los niños comen solos. Normalmente en las familias, habitualmente, los niños comen primero y después come la familia. Entonces, bueno, yo creo que la comida es un acto social. A todos nos gusta comer en compañía. Y a los niños también. Porque la compañía en la comida pues invita a algo más que comer. Invita a probar, invita a ser mayor, invita a imitar al otro. Cuando nos ponemos a comer, aunque los niños hayan comido, les ponemos en la trona cerquita de nosotros y nos ven comer a los demás, ellos nos piden comida, ¿no? Porque quieren probar, nos ven a nosotros comer y entonces ellos quieren probar lo que nosotros comemos. Bueno, pues yo os aconsejaría que los niños coman en familia. O sea, que aunque es verdad que comamos un poco más alborotados, no comamos con esa tranquilidad que comemos cuando ellos ya han comido, pero es la mejor manera de que ellos aprendan a probar de todo, a comer y a saborear y a sentir el placer que supone comer. O sea, la comida siempre es un acto social. Además, en todas las celebraciones siempre hay cosas de comida. O sea, cuando tenemos un encuentro, cuando tenemos un cumpleaños, siempre hay cosas de comer. Entonces, pensar que la comida siempre es un acto social. Y a los niños les gusta comer en compañía. Muchas veces aquí en la escuela, en las primeras entrevistas que tenemos con las familias, nos dicen, la verdad es que no come mucho, come poquito. Y empieza a comer aquí, empieza a venir a comer en la escuela y come fenomenal, ¿no? ¿Por qué es eso? Pues fundamentalmente porque come con otros niños, porque come en compañía, ¿vale? Entonces, es bueno que los niños coman con la familia, ¿no? Otra de las cosas, cuando damos cantidades de alimento dependiendo de la edad, es decir, por ejemplo, a los 9 meses, pensamos que a los 9 meses se toma X, pues a los 18 tendría que tomar el doble, porque oye, tiene el doble de edad, ¿no? Pero eso no es así, porque el cuerpo es muy sabio y entonces hay veces donde cuando el cuerpo está creciendo necesita más alimento, pero cuando el cuerpo frena un poco el crecimiento necesita menos. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en bebés, desde que nacen hasta que tienen un añito, triplican el peso. O sea, es el periodo de crecimiento donde más crecen. Un bebé que nace y pesa 3 kilos, a los 12 meses pesa casi 9 o 10. Entonces, ahí necesitan comer, o sea, ahí ellos comen bastante. En la adolescencia igual, hay un subidón porque crecen mucho, igual comen como limas, ¿no? Pero, sin embargo, en otros momentos de la vida, pues no es que no crezcan, sigan creciendo, pero se frena más este crecimiento, ¿no? Entonces, no necesitan comer tanto. Entonces, por eso hay que respetar mucho el apetito de los niños, porque ellos te van diciendo si necesitan más cantidad o menos cantidad de comida. Entonces, no hay que dar cantidades dependiendo de la edad, sino que hay que dar cantidades dependiendo del periodo de crecimiento y del apetito que ellos vayan manifestando. Otra de las cosas, cuando los niños quieren comer solos, pues ahí alrededor del año, un poquito más,
sienten como mucha necesidad de hacer las cosas ellos solitos, ¿no? Y quieren hacerlo todo solo, ¿no? Entonces, muchas veces, sobre todo en este tema de la comida, pues no les dejamos porque ensucian, porque tardan mucho, porque comen menos y al final optamos por darles nosotros, ¿no? Es bueno que potenciéis esta incipiente autonomía que tienen los niños pequeñitos, ¿eh? Porque este deseo de experimentar, de comer, querer comer solos y disfrutar haciéndolo, solo se va a dar en estas edades. Si después, si esto lo cortamos, luego van a llegar la etapa de 2 años, a la etapa de 3, si es más grave, y no van a querer hacerlo ellos solos. Ya van a estar con los brazos caídos para que nosotros les vayamos metiendo la cuchara en la boca. Entonces, al principio lo mancharán, al principio se ensuciarán, al principio comerán menos, pero poquito a poco van a ir aprendiendo y van a hacerlo cada vez mejor. Todo es cuestión de práctica. Entonces, hay que potenciar mucho la autonomía, esta incipiente autonomía que tienen los niños pequeñitos. Al principio, pues, con 2 cucharas le dejas a uno a ellos para que vayan probando y tú, mientras tanto, con otra le vas dando, ¿vale? Pero es bueno potenciar esto. Bueno, y otra de las cosas es cuando están malitos. Muchas veces cuando están malitos insistimos para que coman, ¿no? Porque decimos, bueno, pues si está malito y encima no come, pues sí que no se va a recuperar nunca, ¿no? Bueno, pues los niños cuando están malitos les pasa igual que a los adultos, que no tienen ganas de comer. Entonces, lo que tenemos que hacer es respetar esa inapetencia pasajera y poquito a poco, ellos a medida que vayan sanando, pues se van a ir recuperando el apetito y ya está, porque muchas veces les insistimos tanto cuando están malitos, les hacemos tanto comer a la fuerza, que luego ya la comida la asocian con una mala experiencia y luego dejan de comer. Entonces, respetar esa inapetencia pasajera, darles cositas que les vengan bien, calditos, zumos, agua, y poco a poco ellos, a medida que se vayan recuperando, van a ir otra vez recuperando el apetito, ¿vale? Pero respetarlo. Vosotros en esto siempre haced un ejercicio empático. Si a nosotros nos pasa esto, pues a los niños les pasa igual, exactamente lo mismo, ¿no? Si tú estás malito y no quieres comer, pues a los niños les pasa exactamente lo mismo. Cuando ya te recuperas, es cuando ya quieres comer, ¿vale? Bueno, y ya por último, lo que no debemos hacer nunca es agudizar el ingenio para hacerle comer. Es decir, hacer todo lo posible para que los niños coman cuando no quieren, ¿eh? Ya no digo lo de forzar, porque eso ya es muy fuerte, ¿no? Pero muchas veces se obliga por las buenas, en el sentido de que, bueno, pues les distraemos. Distraemos con cuentos, con la televisión, con las pantallas, o con haciendo el avioncito, con las promesas, en fin, con muchas cosas que nos vamos inventando para que los niños coman cuando ellos no quieren hacerlo, ¿no? Entonces, cuando los niños no quieren comer, hay que respetar esa decisión y para nada hay que obligar, para nada hay que forzar. Y poco a poco ellos van a tener hambre y van a ir comiendo. Pero esa sensación de hambre la tienen que tener. Si no se la dejamos tener nunca, pues nunca van a comer, ¿vale? Bueno, cuando cometemos el error de no respetar esta inapetencia que tienen los niños, pues ellos activan lo que se puede llamar como sus 3 defensas. Lo primero que hacen es cerrar la boca y girar la cabeza. Esto muchas veces, por ejemplo, los chiquitines, los bebés, a veces lo hacen por juego. Pero una vez que a lo mejor le metes la cuchara en la boca y les gusta, luego ya siguen comiendo. Pero hay niños que les gusta que les metes la cuchara en la boca y no tragan. Se lo dejan en la boca, si es algo entero hacen bola y si es puré pues lo dejan en la boca y no lo tragan. Si insistimos, a lo mejor lo que podemos conseguir es incluso que se active la última defensa, que es vomitar y no hemos hecho nada. Entonces, lo mejor es dejarle tranquilo. Si no quiere comer, ya comerá, ¿vale? Bueno, si obligamos, la verdad es que, ya lo vais a ver y lo estamos viendo nosotros en muchas situaciones, es que la comida tarde o temprano se convierte en un momento de tensión, tanto para el niño, para la madre o para el padre, para el adulto que esté con él, ¿no? Y desde luego el niño es el más perjudicado, porque asocia el tema de la comida con una mala sensación, con una mala experiencia y ya no quiere oír hablar de comida. O sea, cada vez que se acerca el momento de la comida lo evita todo lo posible, ¿no? No quiere saber nada de él, aunque tenga hambre, ¿eh? Entonces, lo que hay que hacer es que la comida sea un momento para disfrutar.
Bueno, ¿qué podemos hacer si los niños llegan a esa situación en la que no quieren comer, la que no quieren saber nada de comida? Pues vamos a dar unas pautas ahí paso por paso, que muchas veces nos decís, ya, pero ¿qué hago? Dame una receta. Bueno, pues la vamos a dar. Pero hay que resistir, ¿eh? O sea, hay que aguantar bien, que hay muchas familias que no aguantan, ¿eh? Bueno, os aconsejamos que pongáis menos cantidad de la que el niño habitualmente come. Es decir, si por ejemplo un platito de puré a la cuarta cucharada ya no quiere más, pues entonces le ponemos 2 cucharaditas de puré. O sea, no 2 cucharones o 2 cacitos, no. 2 cucharadas, o sea, lo que es manchar el plato, ¿vale? Entonces, si el niño se lo come, puede ocurrir lo siguiente. Si es entero, igual. O sea, por ejemplo, si le ponemos un poquito de macarrones, o sea, los 4 macarrones, ya dice que no, pues le ponemos solo 2 macarrones. 2 macarrones, no 2 cucharadas de macarrones. Quedaros con esta idea, ¿eh? Puede pasar que se lo coma y entonces dejamos que él o ella nos pida más, ¿eh? Que podemos preguntar, ¿quieres más? Si te dice que más, pues le vamos a poner otros 2 macarrones. No aprovechéis la circunstancia y le pongáis más cantidad, poquita siempre, muy poquita, que no os agobie, ¿eh? Si se la come, hacemos eso. Si no se lo come, puede pasar varias cosas. Le preguntamos, ¿quieres más? Si dice que no, le retiramos el plato. Sin ninguna actitud de caras largas o de recriminar, nada. Con bastante indiferencia, correcto, desde luego, pero con bastante indiferencia, pues ya está, no pasa nada, te retiramos el plato. Otra situación puede ser que nos pide que le demos de comer. Pues nada, le damos hasta que empieza a negarse. Cuando ya se niega, hacemos lo mismo. Le retiramos el plato de forma cariñosa, ¿eh? Pero con indiferencia, sin que se nos note que estamos preocupados, ¿eh? Si no quiere que le retiremos el plato, le preguntamos, ¿quieres que te dé de comer? Si dice que sí, pues le damos igual hasta que empiece a negarse, ¿eh? Si dice que no, pues le retiramos el plato y ya está, ¿vale? Se acabó. O sea, a lo mejor no ha comido, a lo mejor ha comido un macarrón, a lo mejor ha comido 2 cucharaditas de puré o una, da igual. El caso es que él ha comido lo que ha querido. Ya está. Va a llegar un momento en que tenga hambre. ¿De acuerdo? Lo único que hay que aguantar. O sea, son pautas que se trata de modificar un mal hábito. Entonces, para eso tenemos que tenerlo muy claro, actuar con mucha seguridad y mantener un poco la postura, porque puede ser que el niño o la niña refuerce un poco más esto, o sea, se tire muchos días con esta situación. Pero nosotros, si nos mantenemos, va a llegar un momento en que ellos van a comer, ¿vale? Se va a actuar de igual manera con el segundo plato y con el postre. O sea, con el segundo plato igual. Muchas veces, ahora me podéis decir, claro, pero a lo mejor hay cosas en el primer plato que no les gusta y luego el segundo plato, que a lo mejor es la carne o el pescado o cosas que le gustan, pues entonces sí que eso se lo come. No pasa nada, que se lo coma. Lo que no vamos a hacer es ponerle más cantidad en el segundo plato porque el primero no se lo ha comido. Le ponemos poquita cantidad, lo justo, ¿vale? Igual que si hubiera comido el primero, ¿vale? Y como es poquita cantidad, pues seguramente luego tendrá hambre, ¿de acuerdo? Pero no vamos a dejarle sin comer. O sea, la comida no es ningún castigo. De como no te has comido esto, no te pongo esto. No. Vamos a hacer que el niño disfrute con la comida y que se coma lo que coma, lo poquito que coma, que se lo coma bien y que se lo coma a gusto, ¿vale? Y con el postre, igual. No vamos a hacer que se coma 2 natillas, 2 yogures porque no ha comido el anterior. No, le damos lo que teníamos pensado darle, un yogur, unas natillas o un trocito de pera, un trocito de plátano, lo que sea. Lo mismo, ¿vale? Pero poquita cantidad, ¿de acuerdo? Y la actitud del postre no será ni mucho menos de soborno. Es decir, si el postre es algo que le gusta, lo que no podemos hacer es decirle, pues hasta que no te comas esto, no te doy lo otro, o tal. Culpabilizarlo. Esto sí que te gusta, ¿eh? O sea, para nada. Toda una actitud nuestra con indiferencia, desde el cariño, pero mostrando bastante indiferencia, para no reforzar esa conducta. Porque muchas veces los niños, cuando ven que a nosotros nos preocupa algo, lo que hacen es agarrarse más a eso por llamar la atención. Entonces, si ven que a nosotros no nos preocupa, no pasa nada, pues posiblemente esa conducta vaya desapareciendo. ¿De acuerdo?
Bueno, este sistema no es una fórmula es una fórmula sobre todo para manifestar nuestro respeto por el niño y la niña. Los niños y las niñas son pequeños, pero son personas y tienen sus propias regulaciones, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es respetarles. Es decir, los niños no son inapetentes, a lo mejor lo que no se comen es la cantidad que su mamá o su papá le han puesto. Pero sí que quieren comer. O sea, que a lo mejor quieren menos cantidad. Bueno, a la par se pueden utilizar registros pues para comprobar de forma objetiva lo que el niño come al día. Es decir, muchas veces tenemos como la idea de que no ha comido nada. Y entonces, si vamos apuntando todo lo que ha comido, vemos que sí que ha comido. O sea, se ha comido a lo mejor por la mañana se toma medio vasito de leche, se toma media galleta, por la tarde se toma un trocito de plátano, en fin. Si apuntamos todo lo que ha comido, no tenemos esa sensación subjetiva de que no ha comido nada. Ha comido poco, pero ha comido, ¿vale? Y también cuando ellos tienen lenguaje, pues podemos utilizar algún registro para rellenar con el niño de este tipo. Por ejemplo, pues no sé, de caritas sonrientes y tristes, ¿no? Entonces cada día vamos poniendo una pegatina y preguntamos con él, ¿qué tal has comido la fruta? Al principio te dirá, pues me la ha comido muy bien y tal. Entonces le diremos, pues si no se la ha comido, no te la has comido, ya, recuerda que la has dejado y tal. Le ponemos una carita triste. Si la ha comido bien, pues una carita contenta. En fin, vamos un poco rellenando cada día y si al final de la semana hay muchas caritas contentas, pues le hacemos un regalo, que no tiene por qué ser algo material, puede ser una actividad que a ellos les gusta mucho, ir al parque, ir a ver a los primos, ir al cine, yo qué sé, ¿vale? Y si al cabo de muchas semanas ya tiene muchas caritas contentas, pues les decimos que es muy mayor ya y que eso ya no le sirve para nada porque él come fenomenal y ya está, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poco cuando el niño nunca tiene suficiente, justo lo contrario, que también parece que no es un problema, porque parece que los problemas son cuando los niños no comen, pero también los niños que tienen mucha gula para comer, pues también tienen su problemática, ¿no? ¿Qué debemos que hacer? Fundamentalmente es que tengan una alimentación equilibrada, sin grasas y sobre todo rica en frutas y verduras, ¿vale? Que no le engorden. Ofrecer alimentos menos triturados, es decir, alimentos que ellos pues necesiten un tiempo para masticar, ¿no? Que sea engullir, ¿no? Eliminar o reducir los alimentos que más calorías tienen. Mantener horarios fijos y comer a menudo pocas cantidades. Es decir, en vez de hacer, por ejemplo, 4 comidas, pues que hagan 6, es decir, entre el desayuno y la comida, pues que hagan un almuerzo. En fin, ¿para qué? Para que no lleguen a la siguiente comida con muchísima hambre, ¿no? Entonces, poner menos cantidades en cada comida, pero que coman más a menudo. Fundamentalmente hacer deporte, que se muevan mucho y tampoco tener como excesiva preocupación o excesivo interés por el peso del niño, porque esto se les queda siempre, es un poco para prevenir posibles trastornos de alimentación. No utilizar la comida como recompensa o para calmar. Enseñar a masticar despacio, sobre todo para ralentizar el ritmo de la comida. Es verdad que esto es muy difícil porque ellos, claro, tienden a engullir, o sea, tienen muchísima ansiedad para comer y tienden a engullir. Pero bueno, hay que hacer como un ejercicio de ponerse a comer con ellos. Venga, vamos a contar 5 antes de tragármelo. 1, 2, 3. O sea, para que se vayan acostumbrando y practiquen que hay que masticar, no solo engullir. Y dar la fruta antes de la comida. Para estos niños sí que es aconsejable, pues para que el estómago esté un poquito más lleno, y la fruta no engorda tanto, entonces pues hacen que no lleguen con tanta ansiedad al otro plato que sí que engorda más, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a alimentación. Vamos a empezar con el sueño, así que vamos de hora. Vamos a seguir con el sueño y comentaros que el sueño es un proceso evolutivo, es un caballo de batalla de los niños de estas edades, porque ellos se despiertan muchas veces por la noche, es lo habitual. Hay niños que duermen de un tirón, pero no es lo normal, ¿eh? Entonces, pues el sueño va evolucionando en función de las necesidades del adulto. También en cada niño el ritmo de adquisición de este dormir de un tirón es diferente, pero lo que está claro es que si nosotros en estas edades transmitimos seguridad,
si actuamos desde la calma, que a veces es muy difícil porque el cansancio te hace perder mucho los nervios, ¿no? Pero hay que intentarlo, ¿no? Y si acompañamos con nuestra presencia, sobre todo sus miedos e inseguridades, porque la noche, el dormir, hace que los niños se separen de los padres y eso les crea mucha inseguridad, ¿no? Entonces, no es malo acompañar con la presencia, ¿no? Y entonces, poquito a poco, ellos van cobrando en seguridad en que su papá y su mamá siempre están ahí y van cada vez durmiendo mejor y más tranquilos, ¿vale? Recordad que el sueño siempre es un proceso evolutivo, ¿vale? Vamos a ver cómo evoluciona el sueño en cada una de las edades de esta etapa. Vamos a empezar de 0 a 3 meses, porque en esta etapa del sueño ellos duermen muchísimo. O sea, los recién nacidos hasta los 3 meses normalmente duermen la mayor parte del día, entre 14 y 20 horas. Si el día tiene 24, pues ellos están durmiendo la mayor parte del día, ¿no? También es un proceso biológico natural, es decir, necesitan comer frecuentemente para evitar hipoglucemias. Ellos cuando chupan, cuando maman, pues lo hacen con poquita fuerza y se cansan mucho. Entonces, comen, pero comen poquito. Entonces, al poco tiempo se vuelven a despertar para seguir comiendo. Entonces, eso es como un proceso muy natural y muy sabio, ¿no? Por un lado, ellos hacen que no tengan bajadas de azúcar, porque al comer tan poquito, si duermen mucho y no piden comer, pues realmente el azúcar puede bajarles y darle una hipoglucemia. Y también a la vez, lo que hacen es que fomentan la producción de leche de la madre, es decir, a chupar muy frecuentemente, la mamá va produciendo mucha más leche, ¿vale? Entonces, el bebé de 0 a 3 meses, fundamentalmente lo que hace es dormir y se despierta muy frecuentemente para comer. Y no hace diferencias entre el día y la noche. Hay niños que duermen más por la noche, pero eso es suerte de las familias, porque lo normal es que se despierten por el día y por la noche. Bueno, a partir de los 4 meses, el sueño empieza a ser un poco más regulado, más predecible. Empiezan a dormir algo más de noche que de día. Comen más, tienen más fuerza para succionar, entonces el estómago se les llena un poquito más y se aguantan más el sueño. Suelen regular ya 2 siestas, por la mañana y por la tarde, y sobre todo a partir de los 7 meses, ¿no? Hacen una siesta de la mañana, otra siesta de la tarde y luego ya un periodo más largo por la noche. El número de horas de sueño a lo largo de todo el día se va reduciendo, lógicamente se reduce a entre 10 y 15 horas, dependiendo de los niños. Aunque el sueño por la noche sobre todo es más inestable, tiene muchos microdespertares, pueden ser motivados por muchas causas, El sueño es menos profundo, los ruidos les despiertan, a veces la introducción de la alimentación complementaria que hacen que hasta que el estómago no se acostumbre a otros alimentos diferentes a la leche, pues también se despierten más. En fin, estos pequeños despertares, si notan un poco la presencia nuestra y nuestra calma, pues se vuelven a dormir y ya está. ¿Vale? Ahora vamos a ver el sueño de 8 a 2 años, que es en la peor etapa, porque este periodo es cuando más crisis evolutivas aparecen. Hay muchos momentos críticos en los que van afianzando su autonomía y les proporciona a veces mucha inseguridad y mucha ansiedad. O sea, es como debatirse entre el quiero, pero a la vez me da miedo, ¿no? Es un periodo de grandes retos y todo eso se refleja en el sueño. Entonces, el sueño en estas edades normalmente es temido porque ellos tienen una crisis en estas edades que es la angustia ante la separación de los padres. Y entonces esto se manifiesta también en el sueño. El niño empieza a darse cuenta de que hay un periodo cuando se va a dormir en el que se separa de sus padres y por tanto intenta retrasarlo al máximo. Y entonces, bueno, pues esto se nota. O sea, la mejor manera de calmar esta posible ansiedad pues es el acompañamiento, el acunamiento, el estar con ellos, ir a la cama con ellos, la rutina de buenas noches de la que vamos a hablar luego. A ellos les va dando seguridad, saben que sus papás, su mamá van a estar ahí y notan nuestra presencia y cada vez duermen más tranquilos. También es muy inquieto porque es el momento en el que empiezan a moverse, ¿no? Empiezan a gatear, empiezan a andar, después corren.
Entonces, todo eso se refleja en el sueño, ¿eh? También es verdad que a veces también los periodos de la alimentación complementaria, la retirada del pañal, muchas crisis que superar, como la adaptación a la escuela, los celos, la oposición, las rabietas, en fin, toda una serie de crisis que tienen estas edades que hace que su sueño sea un poco más, pues más convulso, como nos pasa a nosotros, ¿no? Que cuando estamos preocupados, pues en el sueño se nos refleja esa preocupación, ¿no? Dormimos peor, ¿no? Pues a ellos les pasa lo mismo, ¿vale? De lo que se trata un poco es, pues, de entenderlos y pensar que los despertares serán la tónica habitual. Tener mucha paciencia y mucha calma, no hay otra, ¿vale? Bueno, hay unos estándares más o menos para cada edad de horas de sueño que deben de dormir, que bueno, ya depende de los niños también. Y vosotros veis, por ejemplo, de 9 a 18 meses que duermen, normalmente el número de horas son entre 10, 13, entre siestas de mañana y luego la noche, ¿vale? Pero si ellos duermen menos, pero están bien durante el día, están con energía, están contentos y tal, ya está, o sea, no pasa nada. Eso se nos va a notar mucho en sus actividades habituales, ¿vale? O sea, estos un poco son las tablas estándares, pero que van a depender de los niños. Bueno, vamos a ver qué trastornos del sueño se pueden producir en estas edades, ¿vale? Bueno, hay dos tipos de trastornos de sueño que, bueno, pues por un lado son las disomnias y por otro lado son las parasomnias. Son unos términos ahí un poco técnicos, pero ya veréis cómo os van a ir sonando. Las disomnias son los trastornos en la cantidad y en la calidad y en el horario del sueño, ¿vale? Y las parasomnias son las conductas o los acontecimientos que son un poco anormales en el sueño. Disonias son, pues, cuando tiene una cantidad de sueño insuficiente, cuando tiene una cantidad de sueño excesiva o cuando tienen alteraciones en la calidad del sueño, como pueden ser las apneas, ¿vale? Vamos a ir viendo luego una por una, ¿eh? Y las parasomnias estarían las pesadillas, los terrores nocturnos, el sonambulismo, la somniloquia, el bruxismo y el automecimiento brusco, ¿vale? Las vemos. Dentro de las disomnias, a ver, cuando los niños presentan una cantidad de sueño insuficiente. ¿Cuándo podemos decir esto? Como ya os he dicho, hay unos estándares más o menos para cada edad. Entonces, cuando el niño presenta una reducción del número de horas de sueño estándar, pero durante mucho tiempo, durante al menos un mes, es decir, no vale con que sea una semana, no vale con que sea varios días, tiene que ser durante al menos un mes. Es cuando nos podemos preocupar, ¿vale? A la vez, esta reducción del sueño provoca un malestar, es decir, en sus actividades habituales está como irritable, está somnoliento, tiene una pérdida de interés por los juegos, está como cansado. También, porque hay niños que a lo mejor duermen menos de lo que le correspondería, pero están bien. Entonces, tampoco nos vamos a preocupar. Pero si eso ocurre y luego están cansaditos, pues entonces, durante un espacio de tiempo más o menos prolongado, debemos consultar con el pediatra, ¿vale? Y desde luego esta alteración en el número de horas de sueño no tiene que ser explicable por ningún fármaco, por ningún tratamiento médico. Hay medicaciones que, por ejemplo, el Ventolin lo que hace es que les excita, que no duermen tanto. Entonces, cuando esto no está implicado en ningún tratamiento médico es cuando podemos valorarlo, ¿vale? Bueno, el caso contrario es cuando duermen demasiado, cuando tienen una cantidad de sueño excesiva, ¿eh? Igual, nos debemos de preocupar cuando hay un incremento importante del número de horas de sueño estándar para su edad durante al menos un mes, ¿vale? Cuando tiene el niño ataques de sueño irresistibles en el momento en que está tranquilo, es decir, se para un poquito y se duerme, ¿vale? Entonces, bueno, en el caso más extremo sería la narcolexia, que es cuando se duermen en cualquier momento. Pero vamos, sobre todo es si esa cantidad de sueño excesiva también se va traduciendo en sus actividades habituales, ¿no? Cuando tienen una persistencia de la siesta después de los 6-7 años, es decir, a los 6-7 años, pues normalmente hay épocas en que sí que duermen, ¿no?
o cuando no han dormido mucho por la mañana o si están relajados, pues se quedan dormidos en la siesta y ya está. Pero pueden estar bien durante el día sin dormir la siesta, luego se van antes a la cama y ya está. Pero cuando necesitan la siesta de forma insistente, porque si no, no están bien, a partir de los 6-7 años, también nos deberíamos de preocupar, ¿no? Y luego, cuando tienen un despertar muy difícil, con un estado así como de confusión, de borrachera de sueño, podríamos, si tienen más o menos estos indicadores, podríamos estar hablando de ese trastorno, ¿vale? Otra de las cosas son las apneas. Cuando la respiración influye mucho en la calidad del sueño. Entonces, hay niños que tienen apneas porque no respiran bien. Entonces, normalmente cuando duermen roncan, porque respiran con la boca abierta, puede que tengan a lo mejor vegetaciones o de que tengan algún... O sea, no vamos a hablar cuando están constipaditos, que eso es normal porque las fosas nasales las tienen como muy obstruidas, entonces pues necesitan respirar por la boca. Los niños que tienen normalmente el chupete lo sueltan porque no pueden respirar si tienen el chupete. Tienen también pausas respiratorias con signos de agitación. El pecho, cuando inspiramos, el pecho se expande. Entonces, normalmente estos niños que tienen problemas para respirar, pues el pecho lo que hace es hundirse. Y entonces como que les cuesta coger el aire. Tienen también un sueño muy agitado. La posición para dormir es anormal, en posición así como un poco incorporado, la cabeza muy hacia atrás como para intentar coger aire o apoyado así sobre las manitas para que no le pegue mucho la sábana y la nariz y le permita coger aire. Tiene una transpiración más anormal con sudoración, etc. Y luego también cuando tienen apneas tienen más posibilidades de pesadillas, de terrores nocturnos, de sonambulismo, de otros trastornos de los que vamos a hablar ahora, ¿vale? En estos casos habría que consultar con los pediatras, ¿vale? Bueno, hemos hablado de las disomnias, vamos a ver las parasomnias. Las parasomnias. Una de las cosas que están catalogadas como parasomnias son las pesadillas, que son muy frecuentes, alrededor de los 2 años, por ahí, o incluso en niños un poco antes, se suelen dar pesadillas nocturnas. Entonces, vamos a diferenciarlas de los terrores nocturnos, que son otra cosa, ¿eh? Las pesadillas se suelen dar en la segunda mitad de la noche, cuando el sueño es menos profundo. Es decir, cuando los niños se duermen al principio, caen en un sueño profundo, ya después hacer lo que sean, que no se despiertan. Pero luego, pasado ese tiempo, es un sueño menos profundo. Entonces, ahí es cuando se suelen despertar ellos. Es cuando recuerdan la pesadilla, ¿vale? La conciencia, como se despiertan, el niño recuerda lo que ha pasado, ¿vale? Aceptan nuestro consuelo, la relación que tienen con los padres, o sea, ellos lloran y tal, desconsoladamente, vamos, y ellos aceptan el consuelo, que les abraces y tal, están despiertos. Y la alteración física, bueno, pues no es mucha, lloran y tal, pero no es tan exagerada como en los terrores nocturnos. Y el regreso al sueño es muy difícil, porque como se han despertado y se han despertado de mala manera, pues les cuesta mucho volver a coger el sueño. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero, intentar evitar escenas que le puedan dar miedos, ¿eh? O sea, evitar, por ejemplo, películas, a veces parece que ellos nos están contando de algo que está en la tele y sí que lo están oyendo y sintiendo, ¿eh? O cuentos estos que haya lobos o monstruos o yo qué sé. Vigilar resfriados y obstrucciones nasales, porque las apneas es verdad que producen a veces malestares de este tipo. Reducir el estrés diurno. Muchas veces a lo mejor tenemos mucha exigencia con ellos, le rendimos demasiado. Bueno, pues intentar un poco reducir ese estrés. Hablar con él o ella de lo que ha sucedido, para que de día pues exprese lo que le preocupa. ¿Pero por qué te despertaste ayer? ¿Qué te pasó? Que te cuente, pues yo qué sé, si es que había un lobo, no sé, pues ya, intentar un poco darle la vuelta a eso. Decirles qué pueden hacer para que estén más tranquilos, pues no sé, te voy a dejar la puerta abierta, te vamos a poner una lucecita, verás cómo no va a pasar nada. Y si ocurren las pesadillas, de luego hay que acudir a tranquilizarle, no se le puede dejar llorar. Y tampoco tener prisa en irnos, es decir, como el regreso al sueño va a ser más complicado, nos quedamos con ellos tranquilamente hasta que cojan bien el sueño. Luego, si queremos irnos a la cama, pues vamos, pero que es asegurarnos de que estén bien dormidos. Y luego, si la pesadilla es muy recurrente,
se puede construir una historia alternativa, ¿no? Es decir, pues yo qué sé, si ellos tienen miedo al lobo, o yo qué sé, pues contarles cuentos donde el lobo sea el bueno, en fin, darle como la vuelta a la historia para que ellos un poco desmitifiquen ese personaje que les da miedo. En el caso de los terrores nocturnos, ¿cuándo ocurren? En la primera mitad de la noche, en fase de sueño profundo, es decir, las pesadillas eran cuando el sueño era menos profundo. El terror nocturno ocurre normalmente en la fase de sueño profundo. La conciencia casi nula porque no se despiertan. Parece que están despiertos, pero no se despiertan, no recuerdan nada, ¿vale? La relación que tienen con nosotros no aceptan nuestro consuelo, se ponen a gritar, a llorar, así, y los intentas coger y te rechazan normalmente. Hay una alteración física importante de gritos, llantos, sudoración, y luego el regreso al sueño es fácil, o sea, porque como los han despertado, pues normalmente cuando se pasa se vuelven a dormir y ya está, y no se acuerdan de nada, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues nada, permanecer junto a ellos de forma discreta, sin intentar abrazarlos ni nada porque nos rechazan, lo único, pues evitar que se hagan daño y si se despiertan, pues que noten nuestra presencia y les dé tranquilidad, ¿vale? Respetar el rechazo al contacto físico y no hay que intentar despertarle. Además, seguramente no se conseguirá, ¿eh? Lo único que se logrará es romper su ciclo de sueño y asustarle, ¿vale? Entonces, lo más normal es que al cabo de 10-15 minutos se vuelva a dormir y ya está, como si nada hubiera pasado, ¿vale? Y al día siguiente no hay por qué preguntar, porque es que no se van a acordar de nada. ¿Te acuerdas anoche de que gritabas y tal? Nada, dejarle tranquilo y ya está, porque si le hacemos preguntas dirán, pues, ¿qué me pasó a mí ayer por la noche? Que no me acuerdo de nada, ¿no? Y casi se van a preocupar más. Así que, nada, ¿de acuerdo? Dejarlo tal cual. Pero saber un poco la diferencia que hay entre pesadillas y terror nocturno. Y las formas diferentes de actuar. Bueno, otra parasomnia es el sonambulismo, que ya sabéis, es andar cuando se está dormido, se levantan de la cama como si estuvieran despiertos, normalmente acuden hacia una luz y nada, si les preguntamos ¿dónde vas? Le contestas con monosílabos sí y no y ya está. Le vamos guiando a la cama despacito y el episodio termina pues cuando se regresa a la cama y ya está, ¿vale? La edad que aparece es más elevada que la de los terrores nocturnos, aparece ya un poquito más avanzada y la intervención es parecida, no despertarle, permanecer atentos a lo que hace, pero no sujetarle, ni cogerle, ni nada, ¿vale? La somniloquia es hablar en sueños, es la menos alarmante de todas y lo mejor es no hacer nada o actuar como se ha comentado en los terrores nocturnos. Eso, vamos, ya sabéis que hay muchos niños que hablan en sueños, manifiestan con palabras lo que han vivido durante el día y hasta muchas veces ni se les entiende. Se duermen y punto pelota. El bruxismo, que es el rechinar con los dientes mientras se duerme, ¿vale? Puede comenzar en cuanto tienen dentición, o sea, los niños que tienen mucha costumbre de rechinar los dientes y, bueno, normalmente no tiene mayor problema, lo único que si es muy agudo, pues a lo mejor se lo pueden erosionar. Entonces, bueno, pues si es muy agudo hay que ponerle una prótesis, ¿no? Para que los dientes no se rompan ni no se estropeen, ¿no? Normalmente suele asociarse con ansiedad, con estrés, pero bueno, hay muchas causas. Niños que a lo mejor aparentemente son tranquilos, pero por dentro viven las cosas con mucha... La procesión va por dentro, como se suele decir, ¿no? Y entonces todo eso a veces se refleja en tic que tienen y una de ellas pues, puede ser eso, el rechinar los dientes, ¿vale? Luego está el automecimiento brusco, que son niños que para conciliar el sueño necesitan hacer este balanceo para un lado y para otro hasta que consiguen dormirse, ¿vale? Normalmente, por eso es importante a lo mejor cuando son chiquitines acunarles, ¿no? Porque ellos normalmente en el útero materno están siempre moviéndose, están ahí flotando en el líquido amniótico, entonces eso les relaja y necesitan eso para relajarse, ¿no? Entonces no hay que tener miedo a mecer, a acunar, a darles compañía, a que sientan nuestra presencia, ¿no? Y bueno, pues nada, aquí hay muchos niños que concilian el sueño así, automeciéndose. Bueno, luego vamos a hablar de las molestias que quitan el sueño. En estas edades son muy frecuentes que
haya muchas molestias que quiten el sueño. Por ejemplo, cuando están enfermos, pues no sé, tienen catarros, tienen tos, tienen mocos, pues todas esas son cosas que afectan mucho al sueño. Nosotros cuando estamos malitos, pues también, lo único que ellos las padecen más que nosotros y entonces, bueno, pues es más, como más llamativo, ¿no? Cuando son lactantes, pues todos los gases y los cólicos que tienen, pues igual influyen un montón. También el reflujo, cuando son pequeñitos, que a veces pues tienen regurgitaciones, que se les sube el alimento, se les sale por la boca, y hay niños que padecen mucho de este reflujo, entonces poniéndoles un poquito más incorporados de la cuenta, pues hace que estén un poquito más aliviados, y si les sale el líquido por la boca, pues que no se ahoguen. Luego también los parásitos intestinales o la siurasis, o sea, lo que son lo comúnmente llamado lombrices, que hace que tengas mucho picor alrededor del ano y eso a veces también dificulta el sueño. La salida de los dientes, no nos acordamos nunca de este proceso, no sabemos si duele o no duele, pero bueno, pensamos que sí debe ser algo doloroso porque ellos en estas edades están molestos y tienen como muchos síntomas añadidos, ¿no? Entonces, bueno, pues es la erupción dentaria, a veces hay que tener paciencia con ella porque sí que es verdad que puede ser molesto y que ellos se quejen por la noche. La dermatitis atópica, niños que padecen problemas en la piel y a veces tienen picores y igual. Y luego si tienen alguna intolerancia o alergia alimentaria, que tengan algún tipo de reacción que todavía no se haya descubierto y entonces, bueno, pues eso hace que igual estén molestos, irritables y no concilien bien el sueño. ¿Vale? Es muy frecuente en estas edades. Bueno, os contamos una serie de estrategias para mejorar el sueño. Una de ellas es, si queréis, esto es un proceso que es algo que tenéis que hacer de forma voluntaria. Y bueno, si queréis hacerlo es totalmente respetable, es decir, eliminar las tomas nocturnas cuando los niños son lactantes, ¿no? Hay familias que no les importa, practican colecho y no les importa para nada que los niños cuando quieran chupen del pecho y ya está, pero hay familias que están cansadas, que no duermen bien y que quieren iniciar este proceso. Yo creo que este proceso puede tener un sentimiento de culpabilidad y de alivio así a la par, pero bueno, yo creo que no hay por qué sentirse mal, o sea que si tú estás cansado y quieres ya pasar de etapa, pues es normal que se inicie este proceso, porque los niños por sí solos nunca lo van a hacer, somos los adultos los que tenemos que tomar esa decisión, ¿no? Y también hay que entender un poco la posible frustración que puedan tener los niños, o sea, pues puede ser un proceso que no va a ser fácil, que el niño no ha tomado esa decisión, la ha tomado el adulto. Entonces, bueno, pues los niños se van a frustrar, van a llorar, vamos a estar unas cuantas noches sin dormir, pero poquito a poco se van consiguiendo las cosas, ¿vale? Entonces, si queréis cambiar de etapa, pues se puede hacer de esta manera. Lo primero, aconsejaros que el destete no sea de forma radical, que sea un proceso en el que la madre y el bebé vayan reduciendo paulatinamente las tomas hasta eliminarlas por completo. Es decir, si el niño pues hace 4 tomas por la noche, pues ir reduciéndole a 2. Y las otras 2, pues consolarle de otra manera, ¿vale? Para consolarles de otra manera hay que involucrar al papá en el destete. Es decir, el papá será el que sostenga al bebé cuando se despierte, porque si el bebé huele a la mamá, va a querer el pecho. Si huele a otra persona, pues quizás se va a consolar de otra manera, con el chupete, con la compañía, con el mecimiento, con lo que sea, ¿no? Pero con la madre va a ser complicado, ¿vale? Entonces, el papá será quien sostenga al bebé cuando se despierte, le consuele, le dé mimos, le entretenga. Si se practica el colecho, será el que duerma al lado del niño. Luego, para que aguante más durante la noche, se le puede dar una toma más pequeñita cuando se acueste el papá o la mamá. Es decir, si por ejemplo el niño la última toma la hace a las 10 y nosotros nos acostamos a las 12, pues aunque esté dormido, no esté despierto, se le puede coger, ponerle al pecho, que tome algo y entonces ya la siguiente toma la va a prolongar más tarde. Es decir, en vez de despertarse a las 3 de la mañana, a lo mejor se despierta ya a las 6. Entonces ya habremos dormido un poquito más de tiempo continuado, ¿vale? También es importante que se rompa la asociación entre teta y sueño, es decir, muchas familias duermen a los niños al pecho. Entonces, bueno,
pues si se quiere iniciar este proceso, el niño tiene que desasociar esas dos circunstancias. Entonces, se le puede dar el pecho antes de dormir, pero antes de que se duerma, se le retira para que se duerma de otra forma. Porque el niño se ha dormido agarrado a la teta, va a querer, cuando se despierte, va a querer lo mismo que le incitó al sueño antes, ¿de acuerdo? Y si el bebé tiene necesidad de succionar para dormir, se puede empezar a utilizar el chupete, ¿vale? Bueno, otra de las cosas es del colecho a la cama, igual, o sea, es totalmente respetable, hay muchas familias que colechan con sus hijos, duermen a gusto, duermen bien, pues sin problema. Ahora, si queréis iniciar este proceso, que también es una decisión que tenéis que tomar vosotros porque los niños no lo van a tomar nunca, pues entonces os damos estos consejos. Lo primero es hacerlo con mucha seguridad, no dudar con el cambio. O sea, los niños como que huelen el miedo, ¿no? Y entonces tenéis que estar como convencidos y seguros de que lo vais a conseguir. Hacerlo paulatinamente, pero ir haciéndolo. Tenemos que procurar que no coincida con ningún otro cambio significativo en su vida. Es decir, no vamos a dejar de colechar con los niños pues, cuando están empezando el periodo de adaptación en la escuela o cuando han nacido otro hermanito. O sea, los cambios mejor de uno en uno, ¿vale? No sean todos de golpe. No hacer el cambio de golpe, es decir, seguir colechando con el niño, pero en su propia habitación, ¿vale? O sea, es decir, si le ponemos su propia habitación en la que él ha participado, en la decoración, en las cosas, o sea, hacerle consciente de que le estamos poniendo una habitación para que él duerma, dormir durante un tiempo con el niño en su habitación para que se acostumbre a su espacio, ¿vale? Que pueda acceder a su cama cuando quiera, para que tenga más autonomía y no se sientan enjaulados. Es decir, muchas veces se ponen a los niños camas altas, con barrotes, para que no se caigan. Los niños como que ven como que no pueden salir de ahí, ¿no? Entonces es mucho mejor una camita a ras de suelos, incluso el colchón en el suelo, para que él suba y baje cuando quiera, con facilidad, ¿no? Que sienta con seguridad para cuando él sienta miedo, tal, se pueda ir con papá y mamá hasta que se vaya acostumbrando a su nuevo espacio, ¿vale? Dejar que ayude con los preparativos de su propia cama y habitación, es decir, decorarla con sus juguetes, con sus cosas, con sus personajes favoritos, poner el entorno lo más atractivo posible, decoración, sábanas, tal. Y luego, pues, crear una rutina cuando nos vamos a la cama, empezar a dormir en su camita, pues nos vamos con los niños, con el niño a la cama, leemos un cuento con una linternita, después apagamos. En fin, si se despiertan, poner una pequeña lucecita, acudir rápido cuando nos llaman, nada de dejar de llorar para que se acostumbre. Si la respuesta ve que es rápida, no se va a agobiar, ¿no? Dejar tanto su puerta abierta, la de nuestra habitación, y la suya abiertas, ¿no? Para que se despierta por la mañana, pueda venir a la cama con los papás, ¿vale? Bueno, después pasamos de esos cambios que son importantes en el tema del sueño a crear un buen ambiente de sueño. Voy un poquito más deprisa porque ya es un poquito tarde, ¿vale? A ver, hay que convertir el espacio donde los niños duermen en algo bonito, en algo agradable, no que sea una amenaza. Es decir, muchas veces les decimos cuando les castigamos, vete a tu habitación, ¿no? Entonces, al final la habitación es como una amenaza, es un castigo, ¿no? Entonces hay que procurar tener como esa idea en la cabeza, ¿no? Y entonces también hay que cuidar factores como la iluminación. Muchos niños tienen miedo a la oscuridad. Entonces, bueno, en estos casos a lo mejor una lucecita viene bien. El ruido, pues tampoco hay que ser un obsesivo con el tema del ruido. Los niños duermen bien con un leve ruido ambiente, se sienten mejor acompañados, ¿eh? Entonces, bueno, pues no pasa nada porque haya un ruido nuestro, de nuestras voces en la casa, ¿no? La temperatura, a veces les abrigamos demasiado porque pensamos que se van a destapar, entonces basta con ponerles una capa más de la que tengamos nosotros. Es decir, si los niños nosotros dormimos con un pijama, pues les pueden tener el body y el pijama. O sea, no abrigarles excesivamente porque luego sudan y eso les despierta. La ventilación, pues a lo mejor conviene ventilar la habitación 5 minutos antes de dormir. Esto a veces se oxigena y facilita el descanso. Y luego la decoración, pues poner el espacio con sus dibujos, sus personajes favoritos, sus mascotas, fotos de su familia, implicando al niño con ello, ¿vale?
Bueno, lo importante de las siestas regulares, o sea, es bueno establecer una rutina de siesta en función de los periodos de cansancio que observemos en los niños y las niñas. O sea, bueno, pues normalmente que las siestas, si ellos necesitan una siesta de mañana y una siesta de tarde, pues procurar mantenerlas más o menos con el mismo horario, que si algún día no nos saltamos no pasa nada, pero bueno, que más o menos, porque los niños cuando llegan, para que no lleguen como muy cansaditos, ¿no? Al sueño, ¿no? Se duerme mucho mejor cuando están más tranquilos, ¿no? Y bueno, pues una rutina presiesta, como hacemos aquí en la escuela, no viene mal, poner una musiquita que les anuncie que es la hora de la siesta, darle un mensajito, bueno, pues ponerles en el porteo, susurrarles, contarles un cuento. La rutina de buenas noches es también muy recomendable para los niños, ¿no? No hay que tener miedo a acompañar, a mecer, a cunar, a contar un cuento. Los niños les gusta la previsibilidad, son muy rutinarios, entonces ellos van asociando, pues si hacemos todos los días más o menos lo mismo, pues ellos van asociando que es la hora de ir a dormir, ¿no? Y cada vez van teniendo como menos resistencia, ¿no? Nos vamos los dos con un cuento, consensuamos cuántos cuentos contamos, es decir, contamos 2, pues 2, no pueden ser 3 ni 4 y venga a estirar, ¿no? Entonces, bueno, es bueno que los niños no estén excesivamente cansados, para que estén contentos, no irritables, es decir, es bueno que el último momento del día sea un momento agradable, o sea, que lo recuerden como un momento agradable, no un momento que se duerman llorando, ¿no? Y hay que poner mucho afecto y ternura en estas cosas, ¿no? Es decir, a veces es verdad que estamos como muy cansados, necesitamos ya que se vayan a dormir y tener un poquito de espacio y de tiempo para nosotros, pero es lo que toca, hay que acompañar a los niños y cuanto más afecto y ternura pongamos en estos momentos, mucho mejor van a estar, mucho más tranquilos y más relajados y por lo tanto van a coger mejor el sueño, ¿vale? Y luego comentaros los malos entendidos que hay con el sueño de las niñas y las niñas, pues se habla de eso de dejarles llorar, porque si no se van a mal acostumbrar, pues no, es mejor no dejarles llorar para nada, sino todo lo contrario, consolarlos, darles seguridad, saber que estamos ahí, y ellos poquito a poco van a cobrar seguridad y van a dormir cada vez mejor. ¿Deben dormir de un tirón? Pues ya veis que no, que cada edad tiene sus necesidades y van a dormir de un tirón cuando sean mayores, pero para eso hace falta serlo, hace falta ser mayor. Los niños y las niñas deben aprender a dormir solos. Bueno, esto los niños ya nacen sabiendo dormir, ¿sí? Entonces, lo único que necesitan de la compañía de los adultos. Entonces, bueno, poquito a poco, en la medida que ellos vayan como conformando su autoestima y vayan generando seguridad en sí mismos, pues van a querer ir a dormirse solos, pero al principio no, nos necesitan a nosotros, ¿no? El colecho hacia los niños y a las niñas dependientes, esta situación es muy respetable. El colecho es una opción que tienen muchas familias y que hay que respetarla y ya está. Y cuando son mayores, pues nadie quiere dormir en la cama de sus padres. O sea que eso poquito a poco va a ir desapareciendo y ya está. ¿Duermen mejor si se cansan más durante el día? Para nada. O sea, cuando los niños llegan muy cansados al sueño, muy irritables, yo creo que duermen peor. O sea, que lo mejor es que se vayan tranquilos. Es decir, alguna noche pueden irse así, pero lo normal es que vayan tranquilos y se vayan serenando y se relajen de esa manera. ¿Y el sueño se recupera? Pues no, a veces decimos, pues que no duerma ahora para que así duerma por la noche. No, por la noche va a dormir lo mismo y encima ha perdido la siesta de la tarde. O sea que no, que mejor que ellos descansen pues cuando lo necesitan y duerman bien, ¿vale? Y bueno, con respecto al sueño hay 2 libros interesantes que ya dependiendo un poco de la tendencia que estén, nos gustarán más uno u otro. El Duérmete niño de Steve, que tiene una tendencia más conductista, más de adiestramiento del niño para que se acostumbre a dormir solo, sin necesidad del adulto. Y bueno, con un método y un sistema de entrar con pequeños intervalos de tiempo para darle confianza, aunque no hacer nada para que se duerma o se calle. Es decir, el adulto está ahí, pero ni le consuela, ni le acuna, ni nada, para que él poquito a poco, por sí solo, vaya aprendiendo a dormirse. Esa es una tendencia. Y la otra es
Es un libro que se llama Dormir sin lágrimas, de Rosa Jové, que, bueno, está un poco más en la tendencia de todo lo que yo os estoy contando, donde dice que el sueño es un proceso evolutivo, que se va adaptando a las necesidades de todo el ser humano, que los niños al principio necesitan acompañamiento, que necesitan recobrar seguridad y que hay que un poco que atender esas necesidades, ¿vale? Ahí están los dos y vosotros en función de eso decidís. Bueno, muchas gracias por hasta aquí, yo ya dejo. Muchas gracias por vuestra participación. Vamos a seguir con la Escuela de Familia. La próxima sesión os la anunciaremos, pero será el 24 de noviembre y el tema será los juegos, juguetes y cuentos.